invitada. ¿Qué tal, Tania? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas. ¿Me oís bien? Yo te digo por ahora bien. Si nadie Vale, dice nada, cualquier caso te lo transmito. Bueno, te presento, ya perfecto. tengo todo preparado porque estaba comentando que, queramos que no, Instagram por ahora no me deja poner imágenes si estoy contigo, así que Ujú. vamos a hacer, yo te presento, hacemos un cambio, viro la cámara y pongo tu presentación, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, pues te presento para todos los que no la conozcan, nuestra invitada tallerista de hoy es Tania Catalán. Ella es licenciada en Historia, pero ha tenido una vida muy vinculada al mundo de la gestión cultural, la gestión patrimonial. También hizo otros estudios sobre gestión de eventos y bueno, tiene un proyecto muy bonito que se llama La Arqueóloga Inocente, que es prácticamente pues, como te conocemos por aquí. Y Ujú. hoy nos va a traer pues algo muy especial que se dedica a hacer ella, que es acercar un poquito el mundo más cotidiano de la antigüedad al presente. Y qué hay más cotidiano que comer. Entonces ha querido participar con nosotros, haciéndonos un pequeño taller sobre cocina romana. Estamos muy contentos de que estés con nosotros. Y nada, todo tuyo, puedes expandirte todo el tiempo. Creo que el máximo que nos deja Instagram son eso, 45 minutos. No sé si nos Vale, corta después o algo por el estilo, ¿vale? Cualquier cosa, yo te aviso por aquí, ¿vale? procuraré ir un poquito más rápida, pero si me vas avisando un poco, mejor. Dale, sin Y las problema. preguntas lo mismo, no hay ningún problema en que la gente haga preguntas. Si no me doy cuenta, me avisas. Yo te aviso, sin problema, ¿vale? Venga, Estupendo. voy a darme la vuelta. A ver, por aquí y Bueno, aquí, más o menos. sí, además se ve bastante bien. Oye, mira, este invento está muy bien. Vale. Bueno, hola a todos. Ya se ha presentado la compañera, entonces hoy voy a hablaros un poquito de cocina romana. Me gustaría empezar un poquito la charla haciendo una pequeña aclaración y es que, claro, el mundo romano abarca un periodo de tiempo bastante amplio, lo que quiere decir que las costumbres culinarias obviamente van a ir cambiando. Em, el imperio conforme se va expandiendo, pues introduce también nuevos elementos a través del comercio eh, y, bueno, pues van haciendo nuevas recetas. Para los que no sabéis tanto sobre Roma, vamos a centrarnos un poquito. Conocían la agricultura, tenían huertos tanto en los extrarradios de las ciudades como en las mismas ciudades. Había muchas casas que eran tipo, digamos, como unifamiliares y podían tener un pequeño jardín y además un huerto. También conocían la pesca, es más, tenían pescado todo el año. Luego ya veremos que eran un poco especiales porque valoraban mucho más el pescado de mar que todo el que procedía del río. O sea, todo lo que procedía del mar estaba muy bien considerado. Las ostras, cualquier tipo de pescado, todo eso les gustaba mucho. Y en cambio, pues el que venía de río no estaba tan bien, no les gustaba tanto. También cazaban, obviamente, los que se dedicaban a un poco mayor eran las clases más pudientes, mientras que la clase de a pie, digamos, los romanos normales, cazarían animales más pequeños, liebres, pequeños pajaritos. Sabiendo un poquito estas cositas, nos vamos a centrar ya un poco en algunos alimentos que sabemos que eran bastante populares. Sabemos que tenían vino, ellos bebían mucho vino, tenían producciones de diferentes tipos. Es muy curioso porque había vinos para regalar, había vinos de mesa, de cocina, y había otros solo para los esclavos. Ya vamos a ir viendo a lo largo de la charla que la sociedad romana era muy clasista. Entonces las clases más superiores, pues obviamente se iban a alimentar mejor, de forma en algunos momentos incluso más excéntrica, mientras que la clase de a pie pues se contentaba con recetas más modestas. También, además del vino, tenían aceite, muy importante, cocinaban con aceite, freían con aceite, lo utilizaban para decorar platos, se usaba también para las lámparas como medio de luz, incluso para dar un pequeño aporte de sabor a algunos alimentos. El pan, por ejemplo, muchas veces le añadían este aceite. Y otro elemento muy importante será a lo largo del tiempo va a ser el pan, que también os hablaré un poquito más en profundidad de él. Aquí en la foto que nos pone la compañera, efectivamente vemos un pan típico, que es como los que se han encontrado en Pompeya, había muchas clases de pan, y esa pequeña botella de aceite. Recapitulamos un poquito, hemos dicho que era muy importante el vino, el aceite, pero también que tenían una agricultura y una serie de huertos.
y que son muy importantes la diferenciación dentro de las clases sociales. ¿Por qué va a ser muy importante? Sobre todo por el tema de la cocina. Me voy a explicar un poquito mejor. Los romanos, por un lado, vivían en lo que se llama domus, que eran casas un poco como más tipo unifamiliar. Allí tenían pequeñas cocinas y por lo tanto podían cocinar dentro de la casa. Las clases con menor poder adquisitivo vivían en bloques de apartamentos que se llamaban ínsulas. Allí no se estaba permitido cocinar porque podía producirse fuego. Esta gente muchas veces tenía que comer fuera de casa. Sabiendo un poquito, y bueno, luego estaba la clase más pobre, más pobre, más pobre, que se alimentaba básicamente pues de el trigo que podía facilitar el imperio. Teniendo muy clara esta diferenciación, vamos a ver un poco cuáles eran las principales comidas del día. O sea, ¿cuándo comían los romanos? No sé si alguien se anima a escribirnos en el chat qué opina de cuántas comidas hacían los romanos. Yo ya os voy a ir diciendo que de entrada el desayuno solía ser flojo o incluso escaso. Solían tomar un poco, digamos, comida o sobras del día anterior. Podían comer un poco de pan, como os he comentado, mezclado con un poco de aceite, olivas, queso, un vasito de agua y en alguna ocasión un poquito de vino. El vino solía estar amerado con agua, no lo solían tomar tal cual, pero a pesar de ello se consumía mucho vino, incluso los niños les daban las comidas. Ponen por aquí dos comidas. Bueno, dos comidas hasta el desayuno, teníamos el almuerzo, que lo realizaban sobre todo, bueno, lo realizaban todos, era un poco el equivalente a nuestra comida, pero era mucho más flojo. Digamos que lo hacían un poco al revés que nosotros. A nosotros siempre nos dicen que el desayuno es la parte más importante del día, que tiene que ser un desayuno fuerte, pues bueno, ellos casi no desayunaban. Luego el almuerzo, sobre todo, lo hacía la gente que iba a trabajar al campo, que estaba más horas fuera de casa. Los demás pues podían a lo mejor comer algo rápido, algo, pues eso, tipo un poco más de sobra, un poco de embutido, eh, verduras o... ya me saldrá la palabra. Será que las como poco y no me acuerdo. Legumbres verdes, también las podían tener, bueno, eran comidas bastante ligeras, porque la parte más importante o la comida más importante, sí, como un vermú, sí, algo ligerito, porque se reservaban sobre todo para la cena. La cena era la comida más fuerte del día. Se solía realizar en familia, se juntaba toda la familia. Tenemos que tener en cuenta que para los romanos la familia eran desde los padres, los hijos, si podían vivir tíos o primos dentro de la misma casa, y también los esclavos. Entonces, se juntaba toda la familia y hacía la comida un poquito más fuerte. Aquí, pues, ¿qué podía haber? Pues sobre todo, os le digo, lechugas, huevos duros, puerros, gachas, judías pintas, por ejemplo, con tocino. Tenemos que tener en cuenta que uno de los animales que más se consumía era el cerdo. Los romanos ya tenían animales criados también para la alimentación. Sobre todo, hay mucho animal de tiro, como podía ser la vaca, que no se solía consumir tanto porque como se usaba efectivamente para los trabajos, cuando se sacrificaba, pues digamos que era un animal viejo, la carne estaba más dura y no les gustaba tanto. Entonces sí que había ovejas, había sobre todo cerdo, que era la carne que más se consumía. Entonces esta, por ejemplo, podía aparecer dentro de esas cenas. Vamos a pasar ya un poquito y vamos a hablar, bueno, que no se me olvide, cómo se componían estas cenas. Las cenas solían tener tres partes. Las cenas ya un poco más importantes, que son ese aperitivo o gustus, luego el primer plato y el segundo. Poco a poco os iré hablando de ello, que vamos a meternos de lleno en las cenas. Y esto es un poco, porque antes quiero deciros que sobre todo las cenas tienen una función familiar y también social. Lo vamos a ver en los banquetes. Los banquetes tenían mucha importancia de demostrar la opulencia del personaje en cuestión. Cuando los invitados llegaban a casa, bueno, para empezar debían llegar ni muy tarde ni muy pronto. Es decir, llegar un poquito tarde. Aquí estaría, en nuestra sociedad quizás estaría ya un poco mal visto eso de llegar tarde, pero ellos tenían que llegar un poquito tarde. Y les salía a recibir el esclavo que ya les daría un poco de agua perfumada para que ellos se lavaran un poco y poder pasar a la casa.
muchas ocasiones había una pequeña sala donde se nos podía exponer la vajilla, que es como la que estáis viendo en la fotografía, para que os hagáis un poco de idea de cómo era ese menaje de las casas romanas. El que veis en la foto es de metal, esto ya indica un poco más de lujo. Las familias más con menos poder adquisitivo tendrían más elementos de cerámica, también alguno de vidrio, pero sobre todo los que eran más en metal eran las clases más que manejaban más. Como, bueno, pues ya hemos dicho que cuando ellos llegaban, los recibían, les recogían la toga, les recogían las sandalias y entraban. Eran recibidos por estos esclavos, había los esclavos tenían diferentes funciones dentro de las cenas. Por un lado estaban los que encargados de recibir, estaban los encargados de servir el alimento, estaban los encargados de recoger, bueno, tenían diferentes funciones. Estáis viendo en la fotografía un comedor o triclinio, lo encontraríamos en las casas más tipo domus y quizá de los emperadores, o clases pudientes. Como me estoy repitiendo un poco, ya perdonaréis, pero bueno, para que quede claro, no todo el mundo tenía un triclinio en su casa. Es una habitación en la que veis que tienen diferentes sofás en los laterales y que un lado queda abierto. En medio iría una mesa y es donde se colocaría la comida. Viendo un poquito la distribución de la mesa, o sea, de la sala, vemos que una mesa muy grande no cabe. Eso quiere decir que servían la comida en porciones pequeñas para que los comensales con la misma mano pudieran comer. En estos en estos asientos ellos comían acostados. Por un lado apoyados y por otro lado con la mano derecha ellos irían comiendo. Este tipo de banco lo encontramos así como lo podéis ver ahora y también había algunos hechos de fábrica. O sea, en la misma sala tenían de fábrica como de cemento, digamos. Bueno, lo estoy diciendo análogo ahora, pero bueno, para que me entendáis. Y luego lo rellenarían con cojines para estar un poquito más cómodos. Había un esclavo, que era el nomenclator, espero decirlo bien. Espero que nadie, si hay alguno de latín y me puede corregir, pues estaré encantada, porque los términos latinos a mí aún se me atraviesan un poquito. Y era el encargado de decir a cada uno dónde se sentaba. El anfitrión se sentaba en el centro y el resto de comensales a los lados. El de más importancia siempre a la derecha. Y según ya nos interesaba o nos caían mejor o peor, los íbamos distribuyendo. Exacto, lo veis en la mesa como tiene un lado libre que sería por el que pasarían los esclavos a servir la comida y el vino, por supuesto, porque todas estas comidas estaban regadas con esos vinos, siempre amerados con un poquito de agua. Y según los platos, pues nos servirían un vino u otro. Esto sí que es un parecido a nuestras celebraciones de ahora. Bueno, yo voy siguiendo. Más cositas curiosas. Perfecto, aquí vemos, en la imagen que veis una escena que estaría en un banquete. En la mesita veis algunos elementos que podía haber dentro de esas mesas y, bueno, yo en mi foto, como pone arriba lo de directo y va a ser un poquito menos, pero sostiene en la mano con una especie de copa parecido a los botijos de ahora, que, o sea, se echaría por un lado y por el otro lado se vertería el vino. Esto es un poco, nos hace llevar la idea un poco de que los banquetes eran muy opulentos, de que comían muchísimo, que comían hasta vomitar, pero no, ellos cuidaban mucho lo que comían, el tema de las digestiones. Sí que es verdad, pues que eran momentos de fiesta, que se podían emborrachar, que podían comer un poco más de la cuenta y que las comidas podían llegar a ser efectivamente un poco copiosas, pero bueno, quiero que no nos quedemos siempre con la idea de que siempre eran esos banquetes y que siempre desfasaban, digamos. El dueño, o bueno, el anfitrión ponía siempre el mantel de la mesa, es un poco signos de estatus, y los comensales debían llevarse su servilleta. Esto era común, o sea, esto es curioso, porque la servilleta les servía tanto como para limpiarse las manos, sonarse en caso necesario, y también porque el anfitrión muchas veces al terminar esta cena obsequiaba, les daba regalos a sus comensales, entonces ellos era una forma de llevárselo. Y también se podían llevar en estas servilletas los restos de la cena, que es lo que hemos dicho que muchas veces cuando desayunaban, tomaban restos del día siguiente, pues bueno, en esta cena se podían llevar algo de comida. O sea, sé que la servilleta, digamos que también hacía un poco de tupper, si me permitís esa comparación. Yo elegí un fragmento para leeros de Marcial, de los epigramas,
que es muy curioso porque habla de este tema de las servilletas. Dice, Hermógenes, me parece, es un gran ladrón de servilletas, como masa de dinero. Aunque vigiles su mano derecha y le sujetes la izquierda, encontrará el modo de robarte la servilleta. Cuando finalmente, sabiendo que sería robada, nadie llevó la servilleta, Hermógenes robó la tela de la mesa. Aunque haga un calor terrible en el teatro, recogen el toldo cuando llega Hermógenes. Los marineros con prisa temblorosa proceden a plegar su vela si Hermógenes se deja ver por el puerto. Hermógenes nunca ha llevado servilleta a una cena. Hermógenes nunca ha abandonado una cena sin llevarse una. Bueno, ya vemos que el tema de la servilleta daba que hablar. Les gustaba mucho en la última parte de la cena, después de ese gustus, que es un poco como aperitivo, de ese plato principal en el que se servían las carnes. A veces podíamos encontrar carne de oso, lenguas de faisán. La primera foto que hemos visto, que se me ha pasado comentároslo, es como una especie de trampa para lirones. ¿Por qué? Porque también consumían carne de lirón. Lo metían en esa especie, exacto, esa misma, es como una especie de jaula donde los metían, les ponían la comida, lo tapaban y los dejaban un poco como medio invernando para que ellos fueran engordando y cuando ellos consideraban que ya estaba listo, lo sacaban para comérselo. Vale, perfecto. Pues bueno, como íbamos diciendo, en esos banquetes, además, ahí veis esa copita que he dicho, esa especie de cuerno, copia, exacto, que es el que vemos en la misma imagen, perfecto. Esto viene también muy hilado a que os iba a comentar de que muchas veces, bueno, tú podías llevarte tu propio esclavo a estas cenas. ¿Por qué? Porque era el encargado un poco de ti. Además de encargarse de que no, de que se te sirviera correctamente y todas estas cosas, era el encargado de un poco hacerte de madre. Bueno, si me permitís, no era exactamente así, pero para que me entendáis bien, decirte, bueno, estás bebiendo demasiado, quizás es hora de, y ayudarlo, pues luego, si estaba muy borracho, a poder ir a casa. Bueno, ahora decimos el si conduzcas no bebas o ves acompañado, pues bueno, aquí tenían su propio esclavo que también les ayudaría a llegar a casa. Bueno, ya me perdonáis mis chistes, a mí me suelen hacer gracia, no sé si a los demás. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, te queda media hora más o menos, sin problema. Vale, perfecto. Cositas más curiosas también es que los romanos no tenían tenedores. Ya os he comentado que en estas mesas estrechitas ellos comerían con las manos y luego entre plato y plato el mismo esclavo les iría llevando una pequeña palangana con agua perfumada para que se pudieran limpiar. Yo también lo suelo comparar un poco ahora cuando comemos marisco y nos dan estas servilletitas de limón para que nos podamos limpiar. Pues bueno, ellos ya tenían un sistema parecido para entre uno y otro poder limpiarse un poquito. Sí que conocían las cucharas, tenían cuchillos, pero no tenedores. No eran perfectos. Bueno, los niños no solían estar invitados a estos banquetes y ellos solían comer en taburetes, o sea, nada que ver con lo del triclinio. Además, también solían existir una serie de prendas o togas que se podían llevar en estos banquetes para no mancharse. O sea, que también era un poco parecido a nuestras servilletas que nos colocamos o delantales, pues ellos también tenían algo parecido. Se decía que el número de comensales no podía ser menos de 3, como las musas, ni menos de 9, como las gracias, porque se consideraba que 9 ya empezaba a ser un número un poco excesivo. Pero sí sabemos que había banquetes que se hicieron de más personas. ¿Qué sucedería en este caso? Bueno, iríamos añadiendo más triclinium y más mesas. También había otra forma de triclinium que es en forma ovalada y efectivamente también se dejaría a un lado para que los esclavos pudieran pasar a servir. La última parte de las cenas era la comisatio. En esta parte era un poco, pues efectivamente, la parte de más de fiesta, de beber, donde se tocaría música, se podía recitar poemas, se hablaba, se repartían estos regalos. Y en cada cena se nombraba un rey de la cena, digamos. Este era el encargado de controlar lo que bebían los demás. Obviamente, muchas veces este papel recaía sobre el anfitrión, y era un poco el encargado de que todos tuvieran vino en sus copas, de que se lo pasaran bien y que efectivamente estuvieran bebiendo. Hay quien dice que en esta parte, sobre todo de la cena, no estaba muy bien visto eso hablar de política, ni de política ni de negocios, pero sí les gustaba hacer ostentación de
cuánto se sabía y sobre todo, pues eso, de entretenimiento. Nos pregunta Es- por aquí uno de nuestros sí, invitados, que creo que es Miguel Ángel Nieves, uno de nuestros invitados al festival, si se sabe dónde comían los niños y si participaban. los niños en estos banquetes no solían participar, entonces por lo normal general o podían comer en la cocina o si comían en las comidas familiares se podía comer en el mismo atrio de la casa o en alguna pequeña habitación destinada, pues eso, un poco a de todo un poco. Porque los triquinios eran más, digamos, para como festivo, o sea, no festivo, o sea, como para realizar, sí, pues eso, cuando invitabas a gente, de diario no se usaba, entonces los niños normalmente eran en sitios aparte, o sea, no comían en estos grandes banquetes. No sé si he respondido bien, mejor. Ujú. Yo creo que sí ha quedado claro. Cualquier cosa yo te aviso. Yo creo que sí que nos Muy han bien, vale. Pues eso, lo que os quería decir también, sobre todo, que eso, que hay una gran diferencia, como hemos dicho, hay una gran diferenciación de, bueno, hay una cosa que no he dicho, que nadie me la ha preguntado. El tema de si vomitaban o no vomitaban. De nada. No solían esto de la idea de que comían y vomitaban para seguir comiendo, no es del todo cierta. Es verdad que muchas veces sí comían más de la cuenta y podía pasar, pero no era lo habitual. Muchas veces se confunde el término vomitoria, que es una parte de los edificios de espectáculos, la salida, y hay muchas veces que se confunde este término como que si existía un sitio para vomitar o para... No, no era, además es lo que decimos, no era lo habitual. Hola, desde Brasil. Bueno, pues eso, que no es lo habitual. Podía pasar porque obviamente tenemos que tener en cuenta que bebían mucho vino, que estaban divirtiéndose, pero bueno, que no era... la, la idea del banquete no era comer para llegar a ese punto. Creo que así ha quedado un poquito más claro. Y luego otro tema curioso es que el eructo tampoco estaba mal visto. O sea, era como un acto de cortesía, como de que efectivamente habías comido a gusto y que te gustaba, que honrabas un poco al anfitrión. Bueno, ahora creo que estaría un poco mal visto esto, pero es diferente. Y bueno, he hablado mucho de los banquetes, también voy a hablar un poco de dónde comería la gente normal. Hemos dicho que la cena es la parte principal y tenemos que tener en cuenta pues, que, como he dicho, eran muy clasistas y que la gente no comía de la misma forma. Es decir, los que vivían en casas individuales, que no podían hacer fuego por el riesgo de incendio, comerían muchas veces en la calle. Esto implica que irían mucho a las tabernas o tabernae, o bueno, tiene diferentes términos, pero para que me entendáis, eran como pequeños establecimientos donde de comida, digamos, rápida. Servían tanto desde embutidos, carne, o sea, alimentos cocinados, legumbres, vinos, y entonces tú te lo podías comprar, lo podías comer ahí, o también te lo podías llevar y comerlo por la calle. Mira, ahora que me preguntas lo de los niños, en esta pequeña foto de recreación se ve un poco cómo estarían preparando. Podría ser una comida normal de diario y el mismo niño está en esa pequeña cocina. En el lado de la derecha, bueno, por lo menos de mi derecha, veis ahí que hay una pequeña vajilla que sería ya más de metal. Sí, exacto. Y al fondo veis la de cerámica. En la esquina también hay unas pequeñas ánforas que seguramente pues guardarían el vino. Y en el centro, pues eso, un poco los alimentos, un poco más, pues eso, lo que hemos dicho, habría desde fruta fresca, verduras, legumbres y sobre todo en las clases más de a pie comían mucho puls opulentum, que era una especie de gachas a los que se podía añadir diferentes alimentos. Al principio, cuando no, al principio bueno, de la época romana, todos comían este pulse. Si tenías más o tenías menos dinero, pues le añadirías unos elementos u otros. Pero era un alimento muy básico. Este junto con sopas de pan y vino. Esto eran unos alimentos básicos. Os he dicho que podían comer tanto en la calle como los que tenían ya una domus, que ya es una casa tipo unifamiliar, podían comer tanto en las cocinas, ahí estáis viendo un ejemplo, creo que había otro más, exacto, este es el otro, que veréis, os llama la atención porque suelen ser
habitaciones muy chiquititas. Al fondo tenéis lo que es un fuego de leña para poder cocinar. Nada, mesa, un gancho donde colocar los utensilios de cocina, una pequeña mesa a lo mejor para esas pequeñas tareas. Y en esta foto veis que hay un baño, un váter, un WC, bueno, llamémoslo X. ¿Por qué? Porque solían estar o en habitaciones contiguas o como vemos así un poco en la foto. ¿Por qué? Porque era la forma más fácil de, con el mismo agua, pues poder tirar los desperdicios que se hacían en las cocinas. Imaginemos, estamos desplumando un animal, pues bueno, a continuación lo tiramos al mismo retrete y con todo eso, pues eliminamos todos los desperdicios. Como el tema del agua corriente era más complicado, pues dos en uno, tiraban todos los desperdicios, digamos, por el mismo sitio. Hoy en día, pues pensaríamos que no es muy higiénico, ¿no? Todos tenemos bien separado lo que es la cocina de lo que es el baño. Pues bueno, aquí lo usaban un poco con esa función. Podían comer en estas cocinas. Os recuerdo que he comentado eso, que el desayuno era algo rápido, pues casi puedes comer de pie. Los almuerzos muchas veces también algo así un poco rápido, como aquí, como allá. Si estaban, por ejemplo, trabajando en el atrio, imaginemos que estamos con el telar en el atrio, pues también podrían comer ahí. El atrio es como un poco el patio de la casa, que servía un poco para todo. Ahí también se podían llevar tareas de cocina, todo lo que es pues limpiar alimentos, todo eso se podía realizar en el mismo atrio y no tendríamos que ir a la cocina. Y también se podía llevar una especie de hornillo portátil. Lo voy a comparar un poco con la barbacoa, si me lo permitís, porque servía efectivamente para asar la carne y tampoco teníamos que ir siempre a la cocina. Entonces podían comer en diferentes sitios. O como hemos dicho, o en la calle. Ahí tenéis, en la foto tenéis es una cocina de Pompeya, obviamente para que veáis un poco los utensilios de cocina. Ahí están un poco colocados para la foto, porque no se encontraron exactamente así, pero bueno, creo que sirven un poco de idea para saber un poco qué tipo de cazuelas podían tener y cómo cocinaban. Ellos no tenían nevera, tenemos que tener un poco en cuenta esto. Aún así, tenían mucho encurtido, mucha conserva. También podemos decir que, bueno, iban mucho a los mercados para comprar cosas frescas. O sea, esa idea de que tenemos también a veces de que al no tener nevera, pues como que comerían las cosas medio en descomposición, tampoco es así. Muchas veces en los mercados lo que se hacía era que cuando iban a sacrificar un animal lo llevaban casi a la puerta de la ciudad y lo sacrificaban ahí mismo. Una vez con el animal muerto ya entraba en la carne y cuando tú ibas a primera hora al mercado, pues te llevabas la carne recién sacrificada, o sea que estaba fresca. También os he comentado al principio de la charla que conocían la pesca. Entonces ellos muchas veces en los mismos mercados colocaban una especie de tinajas con agua y tú podías elegir el pescado, con lo cual efectivamente también te los estabas llevando fresco. Comían pescado durante todo el año y esto sí que lo podía comer cualquier persona. Esto, los embutidos que también se podían comprar en esos mercados, frutas. Ellos conocían la miel, endulzaban muchas cosas con miel. Conocían la caña de azúcar, pero no se solía usar tanto. Y también vinos dulces para esos postres. Incluso alguna vez cuando se tomaban medicinas hechas a base de frutas, o sea, de frutas, de plantas, y su sabor era amargo, pues también procuraba mezclarlo pues un poco pues, con miel o con estos vinos para darle un poco de dulzor que no supiera tan amargo. ¿Qué más cositas os puedo decir de la cocina? Bueno, he comentado ya que no todos podían cocinar por el tema de los incendios. Ya sabéis que en Roma había bastantes incendios y por lo tanto pues no estaba permitido cocinar en casa. Y muchas veces también estos bloques que digo de apartamentos o de donde vivía la gente corriente, eran casas muy pequeñas en las que vivían pues a lo mejor 2 o 3 personas y bueno, pues no siempre se podía hacer fuego allí, con lo cual comerían fuera de casa. Para eso existían las tabernas, creo que también hay alguna imagen de taberna, ¿puede ser? Bueno, aquí había otra más de utensilio de cocina, para que vierais un poco, no os voy a explicar todos porque ya se nos va un poquito de tiempo, pero para que veáis que tenían un amplio catálogo. Podemos pasar así que a eso. Bueno, aquí veis una especie de olla express, ya que tenían los romanos. También, yo es que comparo mucho, también comparo un poco con la Thermomix de ahora, pero bueno,
para que veáis que hay un poquito de todo. Está exposición ahora en una exposición ahora en Zaragoza, en Torrenfortea. Por si alguien está por ahí o lo ve y quiere visitarlo, que lo sepáis. Puedes pasar si quieres la Ay, siguiente. Perfecto. Esto ya es una pequeña taberna, como os decía, que están más decoradas. ¿Veis esos huecos donde ellos introducirían la comida? Se ha especulado mucho de si allí iría comida ya cocinada, si no. Hay quien dice que no, porque para llegar al fondo siempre estaría sucio y que por lo tanto tendrían una cocina aparte. Bueno, lo cierto es que pues ahí podían vender legumbres, cosas que podías comer así más rápido y efectivamente solían tener una pequeña cocina donde cocinar comida caliente. Venderían vinos, venderían encurtidos, embutidos. Bueno, lo que hemos dicho que no podías cocinar en casa, te lo podías comer aquí. Si quieres puedes pasar alguna más, creo que había alguna otra más. Esta es la última que se ha encontrado en Pompeya. Os la he puesto porque veáis cómo estaba decorada y pintada, porque es una maravilla. Esto es casi de lo último, bueno, ya igual hace un par de añitos ya que se encontró. No sé si alguien me lo sabe decir, si se hace un par o no. hace poco, ¿no? Yo diría que el año pasado, Sí, no más. sí, No, por ahí, no recuerdo muy bien, pero fue hace muy poquito, sí, para que sí. veáis. Lo llamaba un poco pues el McDonald's, el establecimiento Mm, rápido, pero bueno, es lo que cierto. comentamos, porque la gente que no podía comer en casa, pues comería seguramente aquí, o gente que a lo mejor, pues imaginemos que vas a las termas o has salido a hacer tal cosa, pues podrías comer algo rápido y seguir con tus labores, o el campo, lo que fuera, o sea que es un poco eso, comida rápida. Si quieres podemos pasar a la siguiente, porque os voy a hablar un poquito de algunos alimentos que yo quería destacar. Uno de ellos es el pan. El pan no se conocía, no se comía desde el principio. Si me parece también. Era sobre Ah, la sí. época, el año pasado. Sí, 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 sí. Perfecto. Los panes, estos son como los que se podían encontrar en Pompeya. Os hago alusión a Pompeya porque ya sabéis que obviamente nos ha dado para mucho, porque al haberse quedado ahí como congelado un poco en el tiempo, pues es una buena forma de saber cómo sus costumbres. Los panes los he querido destacar sobre todo porque se hizo reparto de trigo. Y eso quiere decir que, bueno, más tarde también salía reparto de pan, de vino, de otras cosas, pero imaginemos estas gentes que vivían en estos bloques de apartamentos que no podían cocinar, ¿qué pasaría con ellos cuando les daban el trigo? Bueno, por un lado podían hacerse puls o pulentum y por el otro lado podían llevarlos a los panaderos que por un módico precio les cocinaban y les hacían su propio pan. Solía salir unos 2 panes por día y por familia. Es un alimento que, como también os he dicho, pues en los desayunos, que se consumía mucho. Se podía rehogar con ese aceite para que cogiera otra vez esa esponjosidad. Y hay muchas clases de pan, hay panes dulces, bueno, con especias, hay muchas clases. Están cortadas, como veis, en porciones. Entonces tú podías pedir una porción. Los panaderos, digamos, eran una profesión bastante bien vista dentro de los comerciantes, llegaban a tener representante en el Senado y aunque intentaron muchas veces subir el precio del pan, no se les permitió porque es lo que decimos, se convirtió en un alimento básico. Eh, ¿Cómo hacían el pan si no tenían levadura? Bueno, creo que al final no sé si le he añadido o no la foto de los bueno, Mm, ahí veis una panadería. Es un fresco de Pompeya y veis como un poco el panadero pues os reparte esos panes, como he dicho, que están todos con la forma así. Muchas veces incluso se les ponía el sello del panadero. Y no, sí, no, dime. no, que no estaba la foto de los molinos. Ah, vale, vale. No, es que no sabía si me había dado un pequeño problema y no sabía si le había puesto o no. No, por cierto, Simplemente era para... Vale, llevamos perfecto. 5 minutos, pero me voy a corregir a mí misma. Ya Instagram no tiene limitado el tiempo, así que Vale, puedes ir sin problema, porque creo que hay como 4 horas de directo ahora. vale, Así no te preocupes, no voy a estar tanto, ¿no? por el bien de la gente de aquí no esté 4 horas, pero que puedes ir Sí, sin cuando problema. empiece a ver zetas por aquí, ya sabré que... Nada, simplemente pues o que había diferentes, igual que hay diferentes clases de pan, también tenían diferentes calidades, obviamente. Y Plinio el Viejo ya nos comentaba un poquito, si me permitís, os leo un pequeño fragmento. Dice, en estos días preparamos masa madre, a partir de la misma harina que usamos para hacer el pan. Se hace amasando la harina, pero sin añadir sal. Después se hierve hasta obtener una especie de gachas espesas. Se deja aparte para que fermente hasta que torna agria.
que ya nos están hablando un poco de cómo ellos hacían el pan. Os he dicho que no conocían la levadura, entonces para levantar el pan usaban una especie de masa madre que podían añadir medio fermentada, a la que añaden, por ejemplo, uva. Bueno, les iban añadiendo diferentes productos y las dejaban, las preparaban de un día para otro y las iban mezclando con el pan. Y entonces esto hacía que efectivamente se elevara. Todo el tema de lo que decíamos de los hornos era para que vierais un poquito cómo era. Simplemente usaría un animal de tiro que iría moliendo ese trigo y luego ellos tendrían los hornos para meter el pan. No me voy a extender mucho para no, no alargarme. La siguiente imagen que tenéis es del garum. El garum es otro alimento que yo os quería destacar un poquito. No sé si habéis oído hablar del garum. Es una salsa, una especie de salmuera que se usaba un poco para aderezar casi todas las recetas, incluso en postres. Se hace a base de pescado macerado. Ellos colocaban, digamos, los cuencos, colocaban sal, colocaban diferentes especias, lo colmataban con este pescado ya un poco en descomposición, lo tapaban y lo dejaban al sol durante a lo mejor, pues pongámosle todo el verano. Entonces esto solía oler un poquito mal. Después, cuando ya lo levantaban, lo tenían que colar. El garum que salía, el primer garum que salía de eso es el licuamen, era el de más alta calidad. Este lo podía consumir la gente más adinerada. El resto se iba quedando ya con ese otro garum que iba quedando con los pozos, bueno, que ya tenía otra calidad, pero es verdad que el garum llegaba a todas las casas. Incluso podemos decir que era una forma de tomar yodo, porque el ejército cuando hacía sus viajes se llevaba el garum y gracias a eso pues podían también evitar enfermedades como el bocio porque tomaban ese yodo aunque estuvieran lejos de las zonas de costa. Servía para aderezar cualquier tipo de plato. Hay quien lo compara con el ketchup o con el ave creme. Bueno, a lo mejor no son las mejores comparaciones, pero sí es verdad que aderezaban muchos platos, incluso los dulces. No tenemos que tener la idea de que comían todo podrido, pero sí les gustaba mucho el contraste de sabores, con lo cual usaban este tipo de salsa. Actualmente hay una, creo que es vietnamita, que es bastante parecida. Si lo buscáis en internet, por si queréis saber cómo es el sabor, hay algunas parecidas. Y bueno, también se comercializa garum, o sea que si hay alguno muy valiente que quiere probarlo, estáis invitados a probarlo y a contarnos qué os parece. Ya por terminar un poco con los alimentos que os quería destacar, os quería enseñar un molde que apareció en Casa de Augusta, creo que también está la foto. Perdón, es que estaba buscando la salsa vietnamita, que Ah, en vale, español perfecto. se llama Nook Cham, Sí, salsa de sí, pescado. exacto. Tiene un sabor algo parecido. No sería exactamente igual, pero bueno, por si alguien quiere probarlo, es buena opción. Esta última foto es de un molde, como podéis ver, es un conejito comiendo uvas, sería un dulce y se repartía en los espectáculos. Este molde se encontró precisamente en Casa de Augusta, es alrededor del siglo III, y os lo he puesto porque bueno, el que van a hacer ahora es de dulce de membrillo, se va a comercializar. Entonces, si venís por Zaragoza y queréis probar algo romano, está este pequeño dulce. Ellos lo repartían en los espectáculos un poco como aperitivo, también podían dar vino, algunas legumbres que se comerían, sí, creo que eran legumbres, que se comían un poco tipo palomitas, pero bueno, sin llegar a serlo. Con lo cual, si venís, seguro podéis probar ya este postre. Lo van a hacer más chiquitín, una cosita más o menos así, porque la foto es más grande. Pero si alguno también tiene curiosidad, pues que sepáis que vamos a tener un postre a la romana. Nos preguntan por aquí por bueno, aquí pone recipiente en el que se maceraba y se transportaba el garum, que pone, Ujú. nos están preguntando por las ánforas, nos puede hablar un poquito de las ánforas del garum. Bueno, para el garum sería más tipo un bol un poco más grande, no tanto ánfora. Y luego tener en cuenta que, o sea, eso era taparlo y dejarlo al sol. Y También había... Sí, dime. no, que es eso, que nos pregunta, ¿dónde se maceraban y dónde se transportaban? Sí, macerarlo, pues había fábricas. Sabemos que, por ejemplo, en Pompeya hay un productor muy importante que, como curiosidad, os diré que en su casa propia, tenía unos mosaicos con una ánfora en la que anunciaba su garum, en plan, garum fulanito, es el mejor garum de la ciudad. O sea que sí se podía transportar en ánfora y luego, pues eso, había fábricas bueno, fábricas. Sí, bueno, es una forma de decirlo moderna. ¿Dónde se haría? Se maceraría un poco más en serie. Se podía hacer producción, o sea, hacían producciones un poco más grandes.
no es algo, digamos, que dijeras, uy, voy a hacer en mi casa garum. Ujú. Se compraba ya más hecho, también se exportaba, como he comentado, y era muy común. Mm. No sé si he resuelto bien la pregunta. De cuello más estrecho que las de aceite y vino, sí. Sí, bueno, si veis, si buscáis, es que no la he puesto en la foto, ¿ves? Error mío. En el mosaico de Pompeya lo veréis perfectamente, que es muy similar, quizá un poquito más pequeña. Para hacer un bueno, el de Mazarrón, muy cerca de Cartagonova. Hay uno, no sé si, no sé muy bien de dónde es, creo que es no, por Andalucía están haciendo uno, puede que se llame Flor de Lis, o a lo mejor me estoy equivocando yo de zona, que lo están recreando en la universidad y luego comercializan. Ah, Sí, sí. Yo no sé, yo no sé si lo probaría, ¿eh? Pero porque yo soy muy rara para comer. Porque eso de sabores muy fuertes, a mí no sé si me iría mucho. Y bueno, por finalizar un poquito, quería leeros un par de fragmentos para que veáis un poco el tema de la función social que hemos comentado de los banquetes. Y ya simplemente os doy unos tips para una receta romana si queréis quedar muy bien cuando os vengan invitados. Y ya con eso termino. Flor de garum, creo que se llama. Sí, efectivamente, flor de garum, ese es. Hay más comercializados, pero creo que el más conocido es ese. Anchoa licuada. ¿Y qué tal? No sé, a mí ese sabor no sé si me motiva mucho. Bueno, os leo, que ya me han dicho que de tiempo vamos. Ahí, ahí. No invitarás a un enemigo, a un extranjero ni a un conocido casual a cenar. Tiene que ser amigo antes de poder partir el pan y cenar con él y confiarle tus secretos. ¿Has oído alguna vez a gente decir amigo? ¿Cómo puedes llamarse a sí mismo amigo nuestro si nunca ha conocido ni bebido con nosotros? Yo sí que lo he escuchado. Solo se puede confiar en un hombre si has comido con él. O sea, sé que ya sabéis, si invitáis a alguien a cenar, conocido antes de invitarlo a cenar. Y ya por terminar está la frase esa de come, bebe y disfruta, que mañana estarás muerto. Y bueno, vamos, que os animo a que comáis, a que probéis cositas romanas. Si tenéis mucho interés en recetas romanas, está el libro de Apicio, de Re Coquinaria. Le he pasado a compañera una pequeña bibliografía, podéis leer sobre las recetas. Tiene sí, la recetas muy bibliografía curiosas. quedará, cuando Sí, terminemos el taller, va a estar guardado el taller tanto en nuestra parte de vídeos como en destacados. Y en destacados, después perfecto, del vídeo, estará la bibliografía, ¿vale? Que la tenemos para perfecto. a una vez y Porque quedará ahí. así ya veréis las recetas tan curiosas que hacían, tanto de caracoles, de lengua, bueno, ya veréis que hay de todo, hay un popurrí. Y ahora sí, si queréis quedar bien, bien, bien cuando os lleguen visitas, esto es muy fácil de hacer. Compráis unos dátiles, los partís por la mitad, les Voy a- añadís nueces. No, no tengo foto, es que se me olvidó no, no, voy ponerla. a ponerte una foto de esta aquí para que nos Vale, quede. perfecto. Les ponéis un poquito de nueces trituradas en medio y luego cogéis unas lonchas de bacon, las freís vuelta y vuelta, lo envolvéis todo, le ponéis así el palito que queda muy mono y le ponéis un poquito de miel que le da ese saborcito y con eso le ponéis en modo de tapita romana y quedáis de 10. Y además está muy rico. De fármaco se llamaba relleno de faisán. Eso es. Hay muchos tipos de... Bueno, si leéis a Pico ya veréis que hay cosas muy, muy curiosas. Sí, sí, sí. Y de ubres y bueno, cosas que curiosas de demás. Como curiosidad, el señor Apicio se suicidó porque le encantaba la comida y se daba unas comilanas curiosas. Y cuando le quedó el equivalente, no sé, no me acuerdo exactamente a cuánto era, pero pongámosles como 17 millones de euros, dijo, esto no puede ser, yo con esto no puedo vivir. Y se suicidó. No hagáis lo mismo, por favor. O sea, se puede comer bien sin llegar a esas cosas. No sé, sí, Apicio se suicidó, exactamente. Sí, sí. Y el recetario que nos ha llegado ahora, tener en cuenta que como nos llega siglos después, pues bueno, ya es un compendio de diferentes autoras. Obviamente no todas serían de Apicio, pero sí que nos ayuda para hacernos una idea de cómo eran esas recetas romanas. Y por si tenéis curiosidad de hacer alguna, que siempre podéis quedar muy bien. A ver, para que veáis el transporte de los productos a la feria medieval, aunque se lo digo que estamos. Sí, estamos todos ahora con un calor de muerte, la verdad. Pero gracias, la anotamos y si podemos, para poder pasar en algún momento, está muy bien. No sé si queréis comentar alguna cosita más. Yo por mí esto es todo. Bueno, si tienen alguna pregunta, aprovechen ahora que está aquí en directo. Exacto.
Sí, en Casa de Augusta estamos ahora de feria medieval. Bueno, y de las fotos que os he enseñado del dulce es porque hay una exposición en Torreón en lo que llaman Torreón Fortea, de cerámica romana. Y exacto, tanto la olla esta que he comentado como olla express como el conejito se pueden ver. Si alguno estáis por la zona, creo que está hasta el 26 de este mes, si no me equivoco. Y bueno, pues por mí todo. Si no queréis preguntarme nada más. Bueno, voy a virarme yo para despedirte. Sí, que si no se hace muy raro hablar sola con la pantalla. Ya, el día que porque esto a mí me permite poner yo una foto y ponerme yo al lado si estoy yo sola, pero chica, ¿qué vamos a hacer? Nada. Muchísimas gracias, la verdad es que me ha encantado. Yo creo que ha sido un directo que le ha gustado mucho a la gente, ¿no? Bueno, Porque no sé si está un poquito desordenado, pero bueno, muchísimas gracias por invitarme. y se Ha sido un quedará gusto. siempre guardado. Mira, todo el mundo le da las gracias, la verdad es que ha sido genial. Estoy dándole corazoncitos a todos. Y, y nada, gracias por querer participar aquí con nosotros, de verdad, en época. Ojalá tenerte pronto, pero físicamente por aquí. Y mucha suerte con todo tu Genial. proyecto. Quiero invitar a toda la gente que hoy ha estado y recordarles que el próximo domingo, día 26, tendremos nuestro segundo taller dedicado al marketing digital, algo totalmente diferente, pero bueno. Muy interesante. Cómo transmitir historia en el siglo XXI, así que bueno. Y nada, Tania, muchísimas gracias, de verdad. Si nos Muchas llega gracias a esta ti. pregunta, te la hacemos llegar. Y Perfecto. recuerda lo que nos dijo Tania. Tania nos pasó una bibliografía asociada que voy a dejar en destacados de talleres. Vamos a quedar un destacado se llama talleres, ahí estará este vídeo y después la bibliografía, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias a todos. Un saludo. Bueno, Gracias. Tania, un beso. Feliz Hasta sábado. luego. Adiós a todos. Gracias.